Bueno, Mireia, bienvenida. En primer lugar, muchísimas gracias por esta entrevista que me estás ofreciendo. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo has superado la fagofobia en 3 meses, ¿no? Entonces, lo primero, cuéntame, ¿cómo estás comiendo? ¿Cómo está? Bueno, cuéntame. Bueno, a ver, claro, empezar es difícil porque parece imposible, ¿no? Que te puedas curar, que tendrás que vivir así toda la vida y que no podrás volver a disfrutar de la comida como antes. Y bueno, a mí personalmente salir a comer, cocinar, todo eso me gusta. Entonces me creaba una ansiedad. Bueno, es que claro, todos los que tienen fagofobia me van a entender, ¿no? La ansiedad que crea el enfrentarse a la comida. Y como a todos nos pasa, la cena era horrible. Es que una tortilla de francesa me costaba 1 hora y media de acabármela. Pero es fuerza de voluntad, hacer caso a Sara, todo lo que os diga Sara, que ella os ayudará un montón. Y sobre todo es creértelo, creerte que vas a poder superarlo y que por mis ovarios que voy a salir de ahí. ¿Estás comiendo normal? Estoy comiendo normal. Qué Sí. alegría. Es verdad que hay algunos alimentos aún que en el primer mordisco digo, ¡ay! Pero luego digo, no, 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 no. Y entonces Muy bien, me eso es los normal, ¿eh? como. Claro, fíjate que hemos estado 3 meses, es un periodo corto de tiempo y eso es como cuando, yo qué sé, empiezas una rutina de deporte, ¿no? Hay días que dices, qué pereza, ¿no? Pero poco a poco eso va a pasar. Así es que, enhorabuena. Oye, ¿qué te ha parecido esto de las sesiones online, el programa? No sé, cuéntame un poquito. Bueno, a mí la verdad es que el problema que tuve al principio es que no encontraba a nadie que me pudiese ayudar. Entonces, ir buscando por internet y viendo una profesional que se dedica solo a este trastorno me ayudó un montón. Y claro, yo vivo en el Pirineo, Sara vive en Valencia. Jope, es muy, muy cómodo las sesiones online. O sea, no sé, a mí me ha sido muy cómodo y muy fácil porque el Teachable también ayuda un montón. El Lo pro- de tener las cosas ahí, las meditaciones, poder bajarte los vídeos o incluso memorizarlos y repetirlos en la cabeza, eso ayuda un montón. O sea, que los psicólogos online para mí me han ido bien. ¿Cómo ha cambiado tu vida ahora que has superado esto? O sea, cuéntame cómo eres. Bueno, no es que haya cambiado, no es que haya cambiado, es que ha vuelto a ser normal. Me gusta ese... No es que haya cambiado. O sea, el cambio fue cuando tuve la fagofobia, que empeoró mi calidad de vida un montón. O sea, salir a cenar era un suplicio. Cocinar sabiendo que igual no me lo puedo comer, es que era horrible, una ansiedad brutal. Claro, ahora vuelve a ser todo normal y además la terapia me ha enseñado que me gusta cocinar y estoy haciendo ahora repostería saludable, sin azúcares, sin y eso también va muy bien para ti, porque te cuidas, te amas a ti mismo, y, jope, eso ayuda un montón en la terapia también. Bueno, yo tengo que decir que tú, siempre os lo digo, ¿no? O sea, hay una parte que yo hago con el sistema, con la metodología, con mi equipo, pero hay otra parte, ¿no? Y es que, como tú has dicho, ¿no? Tú eres súper metódica. Yo te he dicho, mire, ya haz esto, haz lo otro. Tú has dicho, vale, lo has hecho y eso, vamos, eso te lo has ganado tú, ¿no? O sea, que ahí hay una parte fundamental. ¿Qué le dirías? Que es que este vídeo lo va a ver muchísima gente que está sufriendo, como tú has dicho, ¿no? Porque, no sé, ¿qué les dirías a estas personas que nos están viendo? Les diría que tranquilos, que se cura, que no es una enfermedad que vas a tener para siempre y que no es una enfermedad que tengas tú orgánica, no es que te pase algo aquí, es que te pasa algo aquí. Y hay mucha gente que no entiende las enfermedades del alma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, las enfermedades de dentro, o sea, la ansiedad es una cosa que te come por dentro y que no se ve. El problema es que no se ve. Una pata rota se ve, que estás escayolado, que tienes la cicatriz, pero la ansiedad, la depresión, los trastornos psicóticos, todo eso no se ve. Ese es el problema. Y Además, están ahí. tengo que decir que Mireia es médico, o sea, Y ¿no? bueno, yo soy médico, sí. Eres médico que además, como que esto lo puedes haber vivido más aún, ¿no? El darte cuenta como, ostras, es que no, propios compañeros de profesión, ¿no? Cuando yo he tenido que buscar ayuda, ¿no? A lo mejor tampoco han logrado comprender
¿no? Esto, o veo que no está, ¿no? Dentro del aspecto de la salud. Sí, sí, sí. Una cosa que me ha ayudado mucho a mí, por si le sirve a la gente, es cuidarse a uno mismo. Es decir, empecé a hacer yoga, que es como cuidar el cuerpo para sentirte mejor. He empezado a hacer clases de meditación, bueno, diferentes técnicas de meditación y sobre todo eso, cocinar saludable con productos saludables, que hay un montón de vídeos en YouTube, no hace falta que paguéis nada. Y ya está, es quererse a uno mismo y primero aceptar la ansiedad, aceptar que la tienes y luego tienes que decirle adiós. O sea, no puedes seguir aquí porque mi vida tiene que continuar. Es eso. Me encanta oírte porque yo recuerdo a la Mireia de hace 3 meses y a la de ahora, y es que es alucinante porque me encanta oírte que estás disfrutando de la comida, que estás comiendo con normalidad, que es que se te ve hasta en la cara, ¿no? O sea, es como un cambio brutal. ¿El qué? Estoy feliz. Yo te doy las super gracias, ¿vale? Por haber aportado esto. Esto me ayuda a mí a difundir un poco el mensaje, que es lo que yo busco, ¿no? Personas que habéis trabajado conmigo, que lo habéis superado y que lancéis ese mensaje de que no es crónico, de que no es para siempre y que se cura, ¿vale? Porque eso es, vamos, tiene una fuerza espectacular. Así es que, Mireia, si no quieres comentar nada más, yo ya me despido de ti dándote las gracias de nuevo. De nada, a ti que me has ayudado un montón. Muchísimas gracias, Mireia. Un abrazo. Chao.